Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos presentes. Vamos a iniciar nuestro culto esta noche con nuestro servicio de canto. Vamos a cantar el himno número 608. La letra va a aparecer aquí en la pantalla. Corazones siempre alegres. Vamos a buscar el número 512. 512. Nunca estéis desanimados. Gracia divina tendré, Cristo sostiene la lucha y en su poder triunfaré.
Finalicemos con el número 451. Cerca más cerca. Buenas noches. Quisiera esta tarde agasajar a algunas de las personas que nos están visitando. Quisiera obsequiarles un libro. Hermano Illingworth, si usted me ayuda, por favor. Tenemos unas personas que nos han estado visitando cada noche. Una para una niña que está también acompañándonos cada noche. Es una Biblia para ustedes, para que... ¿Hay alguna otra visita? Parte de nuestros hermanos. Si hubiera alguien más, por favor, hármelo saber.
para que puedan seguir el estudio. ¿Está bien? Ojalá que pueda serles de utilidad y pueda ser de bendición para ustedes. Gracias por acompañarnos, Elsa, Rey, vino que está su hija, también otros muchachos aquí que nos está acompañando en esta hora. Y su nieta, y la niña también, qué bueno. Tenemos una música especial. ¿Dónde está Steven? Thank you. He's gonna play for us tonight. Thank you, Steven. Thank you, Stephen. What a wonderful music. Amén por este canto. Gracias a Dios por este tremendo talento que Dios le ha dado a Stephen. Quiero decirles que él es miembro de nuestra iglesia. El sábado pasado él fue recibido en esta iglesia y es parte de la iglesia nuestra, la iglesia hispana. Ayúdenle para que él practique más su español. Se me fue. Vamos a orar en esta hora para iniciar el servicio de esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos en esta hora poner en tus manos a tu siervo, el pastor Alcobes, para que pueda ser una bendición para la iglesia en esta hora. Gracias porque las noches anteriores lo has utilizado, hemos escuchado tu voz a través de la palabra, y síguelo utilizando, Señor, como hasta hoy, que podamos ser alimentados, que seamos llevados a la reflexión y también a la decisión. Permite que nuestras mentes puedan estar entonadas contigo en esta hora. Te pedimos tu presencia, Señor, entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Ya deseándole un feliz miércoles. Sí, porque creemos que los días se ponen a la puesta del sol, ¿verdad? De 24 horas. Pues comenzó la noche del miércoles. Así que nos sentimos gozosos porque podemos gozarnos en la palabra de nuestro Dios. Hoy pues fue un día como el de ayer, sabroso. Ayer comí sabroso al mediodía y hoy de nuevo.
gracias a al buen arte culinario que ustedes tienen. Así que mañana me imagino que será, wow, y el jueves, y el viernes, wow, y el sábado sabroso, y el domingo voy a tener que empezar a orar, ¿verdad? Pues yo termino el sábado, y el lunes llego a casa y la cosa pues cambia también. Así que ahí estaremos. Esta noche vamos a hablar de la dulce seguridad del perdón. Fíjese bien, hemos estudiado durante estos días el camino de la salvación. En ese camino de la salvación hemos estudiado nuestra condición. La Biblia establece de que nuestra condición es desesperada. La Biblia es clara y enfática. No deja lugar a duda. Nacemos en perdición. Punto. Esa es nuestra situación. Pablo menciona que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios según Romanos 3:23. Y anoche vimos cómo únicamente podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según según Juan 1:29. Y gracias a que nos salva Jesús, gracias a su vida, vivió una vida sin pecado. 2, gracias a su muerte, que fue una muerte sustitutiva. Él tomó nuestro lugar. Y gracias a su resurrección. De hecho, Pablo dice en Romanos 4:25 que Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Entregado por qué? Por nuestros pecados. Y resucitado para nuestra justificación. Así pues, anoche llegamos a la conclusión que Jesús es el único y suficiente Salvador. La Biblia establece que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahora la pregunta es, ¿cuán perfecto y definitivo fue el sacrificio de Jesús? Pues mire, su sacrificio fue del todo suficiente y provee plena salvación. Pablo lo expresa de una forma hermosa en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 10, 12 y 14. Pablo dice, somos, escuche bien, santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, y habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, llevó a la perfección para siempre a los santificados. Cuando uno escucha esas palabras, uno tiene que decir gloria al Señor. Esa es la esperanza. En Jesús somos declarados gente justa. Porque de la misma manera que nuestros pecados, nuestra vida causó la muerte de Jesús, de la misma manera su vida victoriosa sobre el pecado causa la vida eterna en nosotros. Ahora bien, ¿cómo obtenemos entonces el perdón de nuestros pecados? ¿Cuál es el primer paso para obtener nuestro perdón? El primer paso para obtener el perdón de nuestros pecados lo establece David en un salmo extraordinario. David escribió 2 salmos, producto de una experiencia triste en su vida. David, cuando se supone que saliera a la batalla, se quedó en palacio. Y una tarde, mientras miraba desde el balcón de su palacio a la parte de la ciudad que estaba cerca de su palacio, vio una dama bañándose, una dama hermosa. Preguntó quién era. Betseba, la esposa de uno de tus soldados, Urías el Eteo. Quiero conocerla personalmente. Así pues, la dama recibió una invitación para ir a palacio. Estaba totalmente ella extrañada con la invitación. Que el rey me haya invitado a mí a palacio.
si yo ni siquiera soy de la corte? Pero fue a palacio. Se conocieron, comenzó una amistad. Finalmente David se enamoró perdidamente de Betseba y Betseba de él. Y en un momento de esos amores, ella quedó embarazada. Y se lo mandó a decir al rey: estoy embarazada. Y el problema es que aunque yo estoy casada, porque el matrimonio judío es muy diferente al nuestro, todavía no se ha consumado el matrimonio. Y esto no es por la obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? Así que David mandó a buscar a su buen soldado Urías el Eteo. Urías el Eteo también se sintió honrado que el rey lo haya invitado a palacio. Lo sacaron del fragor de la lucha, lo llevaron a palacio. Le preguntó David cómo iba la batalla. Él llevó el informe de cómo iba la batalla. Estaban conquistando la ciudad de Amón, una de las pocas ciudades que no se habían conquistado en el vasto imperio de David. Y después de eso, disimuladamente le dijo: baja a tu casa y mañana te voy a dar instrucciones para que la lleve a Joab, el general. El Eteo, Urías el Eteo, no bajó, se quedó en palacio. El próximo día por la mañana David se llevó la sorpresa. Claro, ustedes saben para qué David quería que bajara a la casa, ¿verdad? Para achacarle el hijo al esposo. Triste. Finalmente lo retuvo un día más, entonces lo emborrachó, le dio mosto. Y le dio la orden de que bajara a casa. Y aún en el estado de embriaguez que estaba, él no bajó allá. Al otro día se llevó la sorpresa a David, el hombre no había bajado. Le preguntó por qué. Y le dijo Urías el Eteo: pídeme cualquier cosa y yo la cumpla, pero no me pidas que baje a casa. ¿Cómo yo voy a bajar a la casa a darme un buen baño, a sacarme la tierra esta vieja que tengo pegada, a disfrutar con mi esposa y mis compañeros están arriesgando la vida ya en la batalla? Eso no me lo pide el rey, que eso yo no lo voy a hacer. Y entonces David le dijo: espérate, que voy a enviar unas instrucciones contigo para que se las entregue a Joab y te vas a regresar a la batalla. Y Urías esperó y recibió el pergamino con las instrucciones y cabalgó hasta el frente de la batalla y todo el tiempo llevó en su mano su sentencia de muerte. Joab, cuando leyó la carta, era muy claro: David, este hombre tiene que morir, y tiene que morir de una forma que aparezca como un accidente, que sea un héroe. Así pues Joab cogió y lo puso pegado a la muralla cuando estaban sitiando la ciudad. Y cuando los de Amón empezaron a tirar piedra y brea caliente y toda esa cosa, Urías murió con un grupo de soldados, sin necesidad, porque las instrucciones eran que nunca se pegaran a las verjas, a las murallas. Todo quedó ahí. De momento se anuncia la próxima boda del rey con Betseba. Cuando Joás, el general del ejército, escuchó la próxima boda, entonces entendió la urgencia de que ese hombre muriera. David, como conocedor de la ley, aplicó la ley. Una vez que el hombre muere, la mujer queda como libre. Igual que cuando la mujer muere, el hombre queda como libre. Pero aquella boda fue una maldición. Dejó de llover en Israel. La situación se puso bien difícil. Había pecado. David había encubierto su pecado. Dos grandes pecados. Había caído en adulterio y había cometido homicidio. Y un día llegó, como le decía en aquel entonces, mi gracia, el profeta Natán, a la corte del rey. David se sorprendió
Era muy raro que un profeta entrara a la corte del rey porque por lo general se sobreentiende que los profetas no tienen conflicto que resolver con los vecinos y con nadie. Y David, por deferencia al profeta, le preguntó si le podía servir en algo y le dijo, sí, tengo una situación con unos vecinos y necesito que tú me ayudes a resolverla. Y le dice David, pues, ¿cuál es la situación? Yo tengo dos vecinos, uno extremadamente rico y el otro extremadamente pobre. Al rico, anoche le llegó una visita y fue y le robó una corderita que tenía el pobre, lo único que tenía, la había criado prácticamente con sus hijos. La mató y se la dio bien guisadita al visitante. Y David se enfureció. ¿Que eso ha pasado en mi reino? Sí. No te apures, eso lo vamos a resolver ahora. Ese vecino que se robó esa cordera va a pagar 4 veces el valor de ella. Le va a devolver 4 corderas al otro. Y me lo vas a traer aquí en la corte porque vamos a sacar el cuerpo de él por esa puerta y la cabeza por aquella. Porque eso aquí no se hace. Y entonces Natán le dijo, ese hombre está aquí. Pues dime quién es. Ese hombre eres tú. Porque teniendo todas las mujeres de Israel, tomaste la esposa de Urías el Eteo y a él lo asesinaste con el cuchillo del hijo de Amón. Lo que David hizo en secreto, Dios se lo reveló en público. David se había dictado lo que se merecía, dejar de existir. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Un hombre que sabiendo que le dicen es una mujer casada y sigue hacia adelante. Y después que sale embarazada para encubrir y justificar el embarazo, trata de achacárselo al esposo y fracasa, finalmente lo manda a asesinar. Y cuando David reconoció y dijo que era digno de muerte, y lo expresó en el Salmo 51, versículo 3, diciendo, reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Natán le da otra noticia, no vas a morir. Mi hermano, el primer paso para nosotros poder obtener el perdón de nuestros pecados es reconocer que somos pecadores. Ese es el primer paso. Y una vez que usted reconoce que es pecador, eso surge en los demás pasos simultáneamente que muchas veces ni cuenta nos damos. Una vez que reconocemos que somos pecadores, entonces se produce y se experimenta un sentimiento profundo. Un sentimiento que en el Nuevo Testamento esa palabra ha sido transliterada al español. Necesito, si me pueden, pastor, prepáreme este micrófono, porque tengo que despegarme de este y hay una grabación. Esa palabra ha sido transliterada del griego al español. ¿Qué es una palabra transliterada? Que básicamente se ha escrito como se dice en ese idioma. Un ejemplo de una palabra transliterada en el español del griego, un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos saben lo que es un ortopeda? Todos sabemos. Pues es una palabra transliterada del griego al español, porque así se dice en griego básicamente. Pues la palabra arrepentimiento ha sido transliterada del griego al español y muchas veces no sabemos qué significa. Pensamos que es un misticismo, pero esa palabra en griego es un mando militar que los conquistadores lo practican todo el tiempo. Es un giro de 180 grados sobre el mismo eje. ¿Cómo se llama eso en inglés? About face. Yo estoy mirando para allá, hago así. Eso es un arrepentimiento. O media vuelta, como decimos en español. Eso es arrepentimiento simplemente.
Cuando reconocemos nuestros pecados, el Espíritu Santo obra un giro de 180 grados en nuestra escala de valores, que están aquí, no aquí, aquí. Y ese giro es tan extraordinario que el pecado que antes nos gustaba, ya no nos gusta. Y lo que no nos gustaba, nos comienza a gustar. Eso es arrepentimiento. Y eso lo obra el Espíritu Santo. Pero no puede haber arrepentimiento hasta que no reconozcamos nuestra condición. Ahora noten qué maravilloso. Una vez que usted reconoce sus pecados y el Espíritu Santo obra ese giro, porque eso no lo obra usted. Yo escucho gente decir, no, yo voy a disfrutar la juventud, cuando soy viejito me arrepiento. Tú no tienes el poder de arrepentirte, ni yo tampoco. Eso lo obra solamente el Espíritu Santo. Una vez que yo doy ese about faith, ese arrepentimiento, entonces debemos reconocer y aceptar sin reserva a Cristo como nuestro Salvador personal. La Biblia dice, todos los que creen en Él reciben el perdón de los pecados por su nombre. Ahí entonces aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Aceptamos que la única esperanza nuestra es aceptar lo que se hizo en su vida y que a eso yo no puedo aportar nada. Y eso nos lleva al cuarto paso, a la confesión. Te declararé, dijo David en el Salmo 32, que fue el otro salmo que escribió, mi pecado. No encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno. ¿A quién? Al Eterno, a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Ese pecado se le confiesa a Dios, no a nosotros los pastores. Usted puede decirnos la situación que está pasando y lo podemos orientar, pero ni el pastor ni yo tenemos el poder de perdonar pecados, solamente Dios. Y en el momento que nos atribuimos eso, estamos tomando el lugar de Dios. Y esa no es la función del líder espiritual. Amén. Amén. Y una vez que usted confiesa el pecado, entonces se produce el próximo paso. Se experimenta una nueva naturaleza espiritual. La Biblia dice, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Ahora fíjense cómo es eso. Lutero lo expresó en estas palabras, simultáneamente justos y pecadores. Se lo explico. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, que usted confiesa sus pecados, producto de que usted reconoció sus pecados y el Espíritu Santo obró el arrepentimiento, Dios introduce una naturaleza divina en usted. Pero es como un injerto. Yo conocí un pastor adventista que era un especialista en hacer injerto de berenjenas. Por cierto, de allá de esa área de San Sebastián y de Lara. Se llama Miguelito González, ya jubilado, profesor de nuestra universidad. Un predicador fogoso y profundo. Usted quiere entrar en una buena oración semana de oración de ese poder, inviten a ese hombre aquí. Ahora, eso es fogoso, pero profundo. Oye, y Miguelito González coge una mata de berenjena cimarrona. Los de Puerto Rico saben lo que es eso, ¿verdad? Es una mata de berenjena que nace, usted la mata y le da para aquí, para allá, con cuanto machete tiene y siempre va a retollar. Eso no hay quien la cabe. Las berenjenas que echa, que son chiquitas, son extremadamente venenosas. Pero entonces él coge una tierna matita de berenjena cimarrona y luego coge una matita de berenjena buena y entonces a la cimarrona le hace una V con mucha paciencia y a la buena le hace la corta en forma de flecha y entonces él coge y mete esa que es buena, la flecha dentro de la V y con mucha delicadeza empieza a pasarle un cordoncito de hilo de coser hasta que logre que se pegue el injerto y siembra esa mata de berenjena. Oiga,
dando berenjenas 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Porque la de abajo, eso no es quien la cabe. Pero ese injerto hay que cuidarlo. Usted tiene que velar que el tronco de abajo, cada vez que empiece a echar renuevo, hay que cortárselo. Si usted deja el injerto crecer junto con la berenjena mala, va a llegar el momento que usted va a tener una mata de berenjenas buenas y berenjenas cimarronas. Y si lo sigue descuidando, finalmente la mata mala va a acabar con la buena. Eso es lo que hace Dios en nosotros. En nuestra naturaleza pecaminosa, con la inclinación hacia la maldad que no es erradicada de nosotros, Dios injerta la naturaleza divina. La naturaleza que tú cultives y cuides, esa va a prevalecer sobre la otra. Si nosotros velamos por el nuevo hombre, como le llama Pablo, el viejo hombre se va a poner pasivo. Pero si alimentamos ambas naturalezas, vamos a estar, como dice la Biblia en Apocalipsis, ni frío ni caliente, tibio. ¿Y qué produce la tibieza? Vómito. Ese es el secreto de nuestra vida espiritual, velar por la nueva naturaleza que Dios introduce en nosotros a través de su Espíritu Santo. Vamos a repasar. Reconocemos que somos pecadores. Amén. El Espíritu Santo obra el about face, la media vuelta. ¿Se llama cómo? Arrepentimiento. 3, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. 4, confesamos nuestros pecados. 5, recibimos una nueva naturaleza. Y el paso número 6 es un acto importante. El bautismo en las aguas. No se llega al bautismo de las aguas sin reconocer que somos pecadores, sin que el Espíritu Santo haya obrado un giro en nuestra vida de 180 grados, sin aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, sin confesar nuestros pecados, sin recibir una nueva naturaleza. El apóstol Pedro, cuando predicó aquel célebre sermón, aquellas 3,000 personas, que fueron las que se bautizaron, pero había muchos más. Producto de lo que le dije el sábado del ave que más abunda. ¿Cuál es el ave que más abunda? Pues el averiguado. Se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Los discípulos estaban en un extremo de la ciudad, en el aposento alto donde habían tenido la última cena con Jesús. Dice la Biblia que estaban unánimes juntos en oración. Y el Señor produjo una explosión tan violenta que sacudió y se escuchó en cada rincón de Jerusalén. ¿Y para dónde corrieron la gente? Para donde ocurrió la explosión. Y cuando llegaron a aquellas calles estrechas, porque yo estuve allí lo que se encontraron fue con un grupo de pescadores, gente sin preparación académica, porque el mejor preparado académicamente se había ahorcado. Y Pedro empezó a predicar. Pero ellos se sorprendieron. Porque mientras Pedro predicaba en hebreo, los que estaban allí, que venían de diferentes nacionalidades, lo escuchaban en su lengua original. Ese es el verdadero don de lengua. Que siempre se manifiesta cuando hay problemas de idiomas. Ese es el verdadero don de lengua. Y cuando Pedro terminó de predicar aquel célebre sermón, que yo le sugiero que lo lea, está en Hechos capítulo 2, maravilloso, poderoso. Aquella multitud dijo prácticamente unánime: varones Galileos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos, den un giro de 180 grados en sus vidas y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para 2 cosas. Número 1, para perdón de vuestros pecados. Y número 2, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dónde recibimos el don del Espíritu Santo? En el bautismo de las aguas. No es en un culto especial, con una música de esa, y cantando lo mismo cada... ¡No! Las cosas del Señor son muy diferentes a como el enemigo quiere presentarlas.
Ahora la pregunta es, ¿cuán completo y definitivo es ese perdón que Dios otorga? Noten lo que dice la Biblia, que hace al pecador arrepentido y cuál es su maravilloso resultado. Arregla toda cuenta de pecado pendiente. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. ¿Es qué? Pero no solamente fiel, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Tremendo el perdón, ¿verdad? Ese es un perdón extraordinario. Hay perdones que mejor que no perdonen. Cuando te dicen, yo perdono, pero no olvides, mejor no me perdono. Yo te perdono. Y en la primera discusión te estrujan lo que te perdonaron. Pues no te han perdonado. Dios no hace eso. Dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mire, el perdón de Dios no está subordinado a nada. Ni es limitado. Ni es como los medicamentos, ¿verdad? Que los bebemos por cuentagota. No. La Biblia establece que toda maldad queda limpia. Primera de Juan 1:7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo mal. ¿De algún mal? ¿De los principales? ¿De los más suavecitos? No. ¿De cuánto? De todo. Y ese perdón que el Señor nos da es un perdón total. Romanos 3, 24 y 25. ¡Wow! Este versículo vale 1.000.000. Justificado gratuitamente por su gracia, como medio de perdón, para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Muchas veces pensamos que Dios es un tipo que está con un bate 38, ¿verdad? Esperando que nosotros cometamos el primer error para decir, apúntalo ahí y meternos un batazo. No, todo lo contrario. Él pasa por alto los pecados pasados. Pero no meramente pasarlo por pasarlo, sino porque Él demandó lo que esos pecados exigían, dejar de existir. Y Jesús llevó eso. Para que por esa vida victoriosa de Jesús, nosotros podamos seguir existiendo. Amén. Dios borra y olvida nuestros pecados. Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. Amén. Hay veces que nosotros somos los que nos acordamos de ellos y no entendemos que ya el Señor nos ha perdonado. Y seguimos con ese saco de culpabilidad encima. Sacúdete ya. Cristo te ha perdonado. Claro que duele lo que cometiste en el pasado, probablemente otras personas se han afectado. En el proceso de la confesión hay que tener la faldita y los pantalones amarrados, porque va a haber que ir donde seres humanos y decirle, mira, mala mía, perdóname. Y para eso hay que tener los pantaloncitos y las faldas amarradas, pero eso solamente los ajusta el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué debemos hacer, hermano? En primer lugar, dar prioridad a la seguridad de la salvación. A la salvación hay que darle prioridad en nuestras vidas. Hay veces que cualquier cosa ocupa el primer lugar en nuestra vida, menos la salvación. Cuando la Biblia nos dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 2. Hay que reconocer humildemente y sin ningún tipo de reserva mi condición de pecador. Mi hermano, en el momento que el orgullo nuestro no nos deje reconocer nuestra condición de pecador, y mire lo que voy a decir, que esto es doloroso, aún siendo miembros de la iglesia, aún siendo gente de muchos años en la iglesia, es más,
en el momento en que nosotros tenemos alguna reserva de nuestra condición de pecadores, limitamos lo que pueda hacer el Espíritu Santo en nuestro corazón. Hay que hacer como aquel publicano: sé propicio a mí, pecador. Y inmediatamente que nosotros no dejamos ninguna reserva de condición y humildemente reconocemos nuestra condición de pecadores, ahí se inicia el proceso más maravilloso y hermoso que un ser humano puede experimentar en su vida. Y las consecuencias tan bellas que trae eso. Aún en problemas económicos, aún en limitaciones, somos felices y gozosos. Amén. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, dice la Biblia, os engañamos a nosotros mismos. En tercer lugar, de lo que debemos hacer es experimentar el verdadero y sincero arrepentimiento. El arrepentimiento puede ser muy parecido al remordimiento, pero nos lleva a dos sitios totalmente diferentes. Pedro experimentó el arrepentimiento, reconoció su condición y lo llevó a la salvación. Judas también reconoció su condición y fue y entregó las 30 monedas que entregó a Jesús, pero no fue arrepentimiento lo que él experimentó. Él experimentó remordimiento. ¿Y a dónde lo llevó? A amarrarse de un árbol. Y no a pastar como Nabucodonosor, sino a privarse de su vida. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuarto lugar, hay que confesar mis pecados a Dios, y hacer restitución si es necesario. Levítico 5:5 dice: el que peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Levítico 6:4 dice: entonces, el que ha pecado y ofendido restituirá lo que robó o el daño que causó. Número 5. Habiendo quedado perdonado, no volver a pecar voluntariamente. Hello, ¿me escucharon? ¿No volver a qué? Voluntariamente. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 5:18, todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando. ¿Por qué? Porque el que lo engendró por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. De la única forma que nosotros podemos ceder a la tentación es que voluntariamente ceder. Pero de otra forma es imposible. Porque una vez que tú reconoces tu condición y el Espíritu Santo obra el arrepentimiento y tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal y confiesas los pecados y Dios introduce esa nueva naturaleza y eres bautizado en las aguas, ya el enemigo perdió contigo. Todo. De la única manera es que voluntariamente tú se lo permitas. Al aceptar a Jesús y a recibir el perdón, se produce una completa transformación de la vida. Dios concede fuerzas para no pecar más. Y se recibe, como dice Ezequiel 36, 26 y 27, se recibe un nuevo corazón. El corazón son nuestras facultades intelectuales, no la bomba que tenemos aquí. Se recibe un nuevo corazón. Por lo tanto, ¿cuál debe ser mi resolución? Bueno, yo le sugiero varias cosas y la hago primera mía. Reconozco que soy pecador y acepto a Jesús como mi Salvador personal. ¿Cuántos reconocen que son pecadores y aceptan a Jesús como su Salvador personal? Amén. 2. Le pido a Dios que ponga en mi corazón el verdadero arrepentimiento y el espíritu de confesión. Amén. Porque solamente lo puede poner Él. Y 3. Le pido que Dios me perdone y me conceda fuerza para vivir sin pecar. No para ser salvo,
sino porque he sido salvo en la victoria de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, mañana nos vemos obligados a hablar de ese último paso, el bautismo. Nuestro tema mañana va a ser el bautismo. Vamos a dedicarle media hora a lo que dice la Biblia sobre el bautismo. En esta noche, antes de salir de este lugar, quisiera nuevamente orar por ustedes. Pero yo quiero en esta noche orar y voy a ser extremadamente específico por las personas que no son miembros de la iglesia, que no son por su presencia. Amén. Por Elsa, por su amada esposa, por su hija, por su nieta y por el hijo de Elsa. Y su novia, su amiga, su novia. ¿Puedo orar por ustedes? Amén. ¿Se atreven a venir aquí? Amén. Vengan para acá. Muy bien. Y yo para esta oración, esta noche, yo le voy a pedir a nuestro pastor. Pastor, venga acá, tiene la oración por esta persona. ¿Hay alguna otra persona más que nos visita aquí en la iglesia? ¿Hay alguno que lleva ya asistiendo aquí y todavía no ha tomado la decisión de unirse a la iglesia a través de todo? Porque mañana, no se levante ahora, mañana yo quiero orar por esas personas específicamente. Así que vaya haciendo plan. Porque mañana en la noche yo voy a orar específicamente por las personas que tenemos en medio nuestro que todavía no han tomado la decisión de unirse a la iglesia a través de todo. ¿Ustedes tienen alguna petición especial que no se pueden? Además de la salud de Elsa. Si hay alguna petición, pueden. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, hemos escuchado este mensaje bíblico que apela a nuestro corazón y a nuestro intelecto. Señor, quiero específicamente pedir por nuestros hermanos que han estado asistiendo aquí a la iglesia, puedan ver en nosotros el milagro del Evangelio, que puedan ellos también, Señor, animarse a seguir tus pasos. Quiero en esta hora ponerlos en tus manos, para ponerlos en tu cuidado, que tú puedas impresionar sus mentes, sus corazones, sus emociones, sus sentimientos, que puedan tomar una decisión, Señor, para entregar sus vidas a ti muy pronto. Gracias por tu palabra que nos da seguridad, que nos da orientación, que nos da la posibilidad de reivindicar nuestras vidas. Señor, gracias por tu perdón, por la certeza que tenemos de que tú nos has perdonado. Ayúdanos a confesar nuestras faltas. Permite que podamos siempre caer en tus brazos. Al despedirnos, permite que todo lo que hemos escuchado en esta hora, Señor, pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Especialmente con nuestros hermanos, ayúdanos a quererlos, a saludarlos, a permitir que ellos puedan sentir tu presencia en sus vidas. Si es tu voluntad, tráenos el día de mañana. Podamos seguir escuchando estos mensajes que nos hagan reflexionar, pensar y tomar una decisión en favor de Jesús. Te pedimos esto en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que yo voy a decir, los demás no lo pueden escuchar, es exclusivamente para ellos. Así que pueden sentarse. Ustedes no lo escuchen, esto es para ellos.